Atlético de Madrid, Real Sociedad, 18 de abril, 9 de la noche, La Cartuja. Esa es la película que hay en todas las carteleras, en todas las cabezas de todo aficionado español, porque es un verdadero partidazo. Para la Real, el partido de su vida, de sus jugadores, porque son jugadores jóvenes. 6 años desde que ganó su última Copa del Rey ante el Athletic Club con aquel gol de penalti de Mikel Oyarzabal. Un jugador y capitán del equipo donostiarra que ahora mismo ha llevado a su equipo a otra final de Copa del Rey. Para el Atleti, pues hay para el Atleti también lo que es esta Copa del Rey. Es la ilusión de un trofeo muy peleado, que se han tomado muy en serio, en el que han sufrido mucho. No ganan desde 2013 esta competición, que la ganaron contra el Real Madrid, cuando vencieron con goles de Diego Costa, con goles de Miranda y con un equipo Thiago, en fin, puedo ponerme a decir nombres, una barbaridad de equipo, que remontaron aquel 1-0 de Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el último título que levantó fue en 2021, aquella liga de Luis Suárez en la que, por casualidades de la vida, no estaba Griezmann, que ahora sí se encuentra en el equipo. Y ahora mismo, pues estos dos equipos, Real y Atlético de Madrid, uno 6 años, otro 5 años sin levantar un título, tienen la oportunidad de alzarse con la Copa del Rey. Y nos vamos a ir a repasar lo futbolístico, que también es lo que interesa para esta previa. Lo que son las bajas de ambos equipos, tenemos por parte de los colchoneros, van a tener ausencias principalmente en defensa, con un Janko y un Jiménez que probablemente no lleguen ninguno de los dos. Veremos un poco esa pareja de centrales que hemos visto en la pasada eliminatoria de ayer con un Lenglet y Lenormand, y veremos si llega un Barrios que probablemente se estaba reservando el Cholo Simeone para convocarlo para este final de Copa del Rey. Por parte de la Real Sociedad son solo Zubeldia y Odriozola las dos bajas que va a tener. Y un poco cómo vienen estos dos equipos. La Real Sociedad viene de empatar a 3 en un partido loco este pasado fin de semana frente al Alavés y de ganar por 2-0 al Levante, con 2 victorias y un empate en los últimos 5 partidos, pero es que un Atlético de Madrid que viene muy por la parte contraria, y también, a pesar de que los resultados son buenos y que de que ayer clasificó a las semifinales de Copa del Rey, pero es que solo una única victoria en los últimos 5 partidos para los del Cholo, y probablemente algo más rodados y más cansados después de la eliminatoria de Champions, que vengan a enfrentarse frente a esta Real Sociedad. Sí, en cuanto a bagaje competitivo, vienen cansados. Lo decía también ayer bastantes jugadores del Atlético de Madrid, como por ejemplo Coque, decía van a llegar como puedan, porque es verdad que no hay mucho descanso entre esta eliminatoria contra el Barça, que ha sido muy exigente, y van a intentar hacer todo lo que puedan. Estos son los últimos enfrentamientos propios en Liga, cada uno por su lado. Es cierto que entre ellos esta temporada se han enfrentado hasta en 2 ocasiones, las 2 en Liga. Una 3-2 para el Atlético de Madrid el 7 de marzo, hace bastante poco, que fue esa previa a esta final de Copa, y otra el 4 de enero con ese 1-1 empate. En Copa del Rey, en esta competición, si nos tenemos que ajustar a la competición de Su Majestad el Rey, fue el 19 de enero de 2022, cuando la Real se cargó al Atlético de Madrid por 2-0 en Anoeta, con goles de un tal Januzaj y con goles de, cuidado, Sorloth, jugador que ahora mismo está en el Atlético de Madrid y que además está siendo una pieza importante porque cuando entra de revulsivo es capaz de marcar las diferencias. El guión está por escribir. Lo que es seguro es que el partido que tenemos es histórico para cualquiera de los dos equipos, porque lo que supone ganar un título en Atlético de Madrid y lo que supone ganar un título en la Real Sociedad parece últimamente algo casual y algo pues que no es tan habitual, ¿no? Completamente, y es que vamos a hablar de lo que son los precedentes en Copa del Rey en estos dos equipos. Nos vamos a ir a la historia reciente de ambos. Un 2026 Copa del Rey, ambos están en la final, pero es que ambos vienen con características muy parecidas en las últimas eliminatorias. 2024 en semifinales cayó contra el Mallorca la Real Sociedad, y también el año pasado el Atlético de Madrid cayó en semifinales contra el Fútbol Club Barcelona. La temporada pasada la Real Sociedad cayó en semifinales frente al Real Madrid, y en 2024 cayó el Atlético de Madrid frente al Athletic Club, así que ambos llevan 2 años consecutivos clasificando a estas semifinales, y este año ya clasificándose a la final, algo por lo que venían luchando hace mucho tiempo y algo que han conseguido este año. El premio será solo para uno, pero la validez de haber estado en esta final de Copa del Rey ya es mucho para ambos. Y ahora sí, hemos repasado cuál fue el último título de Copa del Rey que consiguieron ambos equipos
¿Y cuál fue el último enfrentamiento? Que fue en 2022, en esa temporada 2021-2022, cuando hablabas de esos goles de Jan Osaid y de un Sorloth que vestía esos colores blanquiazules y ahora viste completamente los diferentes del lado contrario del Atlético de Madrid. Pero es que hay muchos enfrentamientos anteriores que avalan, y por qué no pensar que el equipo tal vez menos favorito para esta final, como es la Real Sociedad, porque realmente el Atlético de Madrid clasificando a estas semifinales de Champions y estando entre los 4 mejores equipos de Europa, tenemos que hablar como que es el favorito de esta final de Copa del Rey. Pero si es que vamos a lo anterior, al pasado, nos tenemos que ir hasta febrero de 1999, cuando tenemos otro partido de Copa, este 2 de febrero, que la Real Sociedad fuera de casa le ganó 0-1 para clasificar en octavos al Atlético de Madrid. Y es que la temporada 1987-1988 nos deja otra eliminatoria en cuartos de final con un 3-4 en el global que gana la Real Sociedad. Y en 1986 y 1987, 2-2 en el partido, y en penaltis clasifica la Real Sociedad. Nos tenemos que ir hasta 1976 para encontrar una eliminatoria en la que el Atlético de Madrid es capaz de superar a la Real Sociedad, que viene siendo una de estas pesadillas en los enfrentamientos directos al Atlético de Madrid. Así que los aficionados de la Real Sociedad, ¿por qué no pensar que todos los precedentes deben avalar algo? Igual que lo fue en 2022 con un 2-0 con esos goles de Jan Osaid y Sorloth, esta final de Copa del Rey ser también meritorios de, a pesar de ser los menos favoritos sobre el papel, también acabar clasificando, porque es que en 1971 hemos visto que hay una piececita que el Atlético de Madrid gana, pero es que en 1971 también fue otra victoria de la Real Sociedad por 3-2, y que puede ser este 18 de abril de 2026. Cómo me gusta que tiremos a veces para atrás de la historia del fútbol, que pasemos páginas para atrás y rebobinemos un poco la historia, porque fíjate, o sea, la historia y los datos hablan por sí solos, y eso es cierto, pero también es igual de cierto lo que tú has dicho al principio. El favorito es el Atlético de Madrid. Es un equipo que se ha gastado 400 millones de euros en fichajes. Es un club que tiene un estadio de las características, pues como un estadio en el que se ha jugado finales de europeas, un campo en el que ha jugado la selección, un estadio, bueno, pues en el que ha habido mucha inversión, un equipo en el que está habiendo mucha inversión, con jugadores de talla mundial, con jugadores de selección, unos jugadores también que en sus selecciones marcan la diferencia, con lo que el Atlético de Madrid es el favorito, y si no gana la Copa del Rey el Atlético de Madrid es una decepción, y yo creo que sería para hacerlo mirar en el club ya el estar 6 años sin ganar un título, con el gasto que supone para los colchoneros año tras año el traer fichajes como son Ademola Lookman, como son Julián Álvarez, como aquel Joao Félix. Al final es una caja que va bajando en dinero que pones y que tiene que dar resultados en cuanto a títulos, y no en quedar tercero en Liga, en quedar subcampeón de Copa, en quedar en octavos de Champions. Por parte de la Real Sociedad, es verdad que no parte como favorito, pero la ilusión de que es tu único título que te juegas, de que es una Real que en Liga va a luchar, meterse en puestos europeos, pero es realmente el título al que opta, pues está latente y está ahí. Pellegrino Matarazzo, figura, pues yo creo que ha sido clave en esta Real Sociedad, en esta temporada, el que ha dado un giro al proyecto que había. Llegó casualmente y se estrenó en los banquillos del equipo Txuri Urdin en un partido de Copa del Rey ante los Osasuna en octavos de final, en el que se clasificó a regañadientes en penaltis por 4-3. Desde ahí se ha encargado al Deportivo Alavés, se ha encargado al Athletic Club en aquella semifinal que comentamos, que fue muy dura, y ahora se plantea una final. El favorito está claro, el que tiene que soñar está claro. Lo que también es cierto es que en una final todo se iguala, porque si no me equivoco es 50-50 de aficionados más en la Cartuja, habrá gran afluencia de aficionados y se prepara con mucha ilusión esta cita de la Copa de Su Majestad el Rey. Y es que la premisa de la que hay que partir es justamente clara, es un Atlético de Madrid que debe de partir como favorito, si no, pues que no deberían tener en cuenta la inversión, no deberían tener en cuenta que están clasificados a semifinales de Champions, que vienen de cargarse a un Fútbol Club Barcelona como vienen de cargarse. Por lo tanto, es un Atlético de Madrid que tiene mucho más que perder que probablemente que ganar, sí, porque en caso de que sea una derrota, es lo que tú has dicho, es una decepción completa de no llevarse este título. Y para la Real Sociedad justamente lo contrario, vienen un poco más a lo callado, como ese equipo más menor,
que también es lo normal, sobre el papel es justamente así, y que tiene mucho más que ganar, porque si al final acaba perdiendo la final de la Copa del Rey, los titulares que van a salir es un poco de el Atlético de Madrid se hace con el título después de mucho tiempo, pero también es un poco lo que se preveía. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Realmente es muy complicado. En las finales las fuerzas siempre se igualan. Son dos equipos que van a venir con mucha ilusión. Pero creo que el detalle, y al igual que le ponemos como un poco más favorito para este final, también le debemos poner una exigencia mayor a este Atlético de Madrid. Hablábamos mucho y veníamos sacando contenido las semanas pasadas sobre que ha sido una semana esta para el Atlético de Madrid buenísima. Bueno, realmente un mes o lo que llevamos de mes muy bueno. Consiguen eliminar haciendo un auténtico partidazo de ida a un FC Barcelona por 4-0, y en la ida, a pesar de que se les complica, pero acaban pasando la eliminatoria y clasificándose hasta final, lo cual fue una celebración muy importante para conseguir un título que es bastante importante para las arcas del Atlético de Madrid. Volver a llenar su palmarés, algo que no se hace desde hace tiempo y que tiene la posibilidad de hacer un único partido, que viene de clasificar en estas semifinales de Champions de nuevo frente, eliminando al FC Barcelona con una vuelta ayer en la que se vieron sufriendo, pero que acaban pasando la eliminatoria y están en semifinales de Champions, con una liga que prácticamente tienes perdida, que no va a cambiar demasiado, tienes conseguido la clasificación a Champions del próximo año, pero es una cuarta plaza, así que la felicidad es increíble y debe ser muy buena para los aficionados colchoneros, pero de poco sirve conseguir todo lo que has hecho si no acabas consiguiendo algo objetivo, algo palpable a final de temporada. Es un partido en el que te tienes que dejar el alma, no puedes perder, teniendo en cuenta todo lo que estás rascando y todo lo que estás haciendo. Y aparte de esta final vienen el resto de objetivos que tienes por delante. No se va a acordar nadie de un Atlético de Madrid en la temporada 2025-2026 que se quedó en semifinales de Champions y que perdió la final de Copa del Rey, porque es un Atlético de Madrid que también está o va quedando cuarto en Liga. Así que de aquí, igual que es favorito, porque ellos mismos se definían y decía el Cholo Simeone que es uno de los 4 mejores equipos de Europa, también lo debe demostrar con este final de temporada que le viene, y veremos dónde realmente es la vara de medir y la exigencia que se le puede poner a este Atlético de Madrid, que se define como el equipo del pueblo, que tiene mucha inversión en fichajes, que ha reforzado muchas posiciones en este pasado verano, y que empezaban con muy mal pie en Liga, acaban haciendo, ya se puede definir como temporadón, pero se necesita terminar de poner esa guinda al pastel con realmente algo palpable, algo objetivo. Es decir, el Atlético de Madrid es campeón de esto. Cojo tus palabras al completo, me sumo a ellas de principio a fin, Jorge, y además lo que añado es que nosotros como medio de comunicación, ya no como Fabio y Jorge como periodistas, no como un medio de comunicación, que lo que intentamos es comunicar, creo que también es nuestra labor y es nuestra exigencia decir la realidad y no hablar con un relato que quizás crea un club o crea un equipo. El Atlético de Madrid hace 30 años, pues quizás no era el Atlético de Madrid que hay hoy en día, pero tenemos que hablar de un club colchonero, como tú dices, con el gasto que tiene, un equipo con los jugadores que tiene y que tiene ciertas exigencias. Creo que lo que nos toca es, como tal, marcar un favorito, porque lo hacemos en todos los partidos, siempre marcamos un favorito, y el favoritísimo es el Atlético de Madrid. Pero que si fuera la final Real Madrid-Real Sociedad, el favorito es el Real Madrid. Y si fuera Barça-Real Sociedad, el favorito es el Barcelona. A partir de esos 3 equipos, los demás podemos quizás igualarlos. Pero lo que está claro es que hay 3 equipos en presupuestos, en derechos de televisión, que cobran, en general en todo, que están por encima de los demás. Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid. Y la realidad es que el Atlético de Madrid ha tirado la Liga, que está en semifinales de Champions y que confían en poder meterse en una hipotética final, y que están en final de Copa del Rey. Ahora bien, si este equipo no es el favorito, quiero decir, que me cuente, que no me digan esa milonga. El Atlético de Madrid es el favorito y tiene que ganar esta Copa del Rey. Ya, si no la ganan, creo que ahí ya lo que nos toca como medios de comunicación es, en todo caso, decir por qué no la han ganado, qué ha hecho la Real Sociedad como para ganar este partido, porque no es lo que se espera. Pero bueno, el fútbol sabemos que es todo sorpresa y que todo se iguala. Pero el Atlético de Madrid es favorito y la Real es el equipo que debe soñar.